Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes turcos. Estoy súper emocionada de teneros aquí conmigo hoy. ¿Listos para sumergirnos en un drama que ha mantenido a los fans en vilo durante años? Hoy vamos a desentrañar uno de los mayores misterios del mundo del espectáculo turco, ¿qué pasó entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Quién rompió su amistad? Y lo más importante, ¿por qué? Todos recordamos el furor que causaron en la pantalla con su química explosiva en la serie Erkenci, ¿verdad? Sanem y Can se convirtieron en la pareja favorita de muchos, traspasando la pantalla y haciendo que todos nos preguntáramos si su amor era real. Las fotos juntos, las miradas cómplices, las entrevistas, todo apuntaba a que había algo más que amistad entre ellos. Y durante un tiempo, al parecer, sí lo hubo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja estalló. De un día para otro, las muestras de afecto desaparecieron. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de interactuar y, lo que es peor, dejaron de hablarse. El silencio fue ensordecedor. Las especulaciones no tardaron en aparecer, llenando revistas y programas de televisión con rumores de todo tipo. Y es que cuando dos figuras tan públicas y queridas dejan de interactuar de manera tan abrupta, la curiosidad del público se dispara hasta límites insospechados. No había evento de alfombra roja, gala benéfica, o incluso publicación en redes sociales donde la ausencia del otro no fuera objeto de análisis exhaustivo. Y aquí es donde la cosa se complica. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué desencadenó la ruptura? Es difícil saberlo con certeza, ya que ambos han mantenido un silencio casi absoluto al respecto. Sin embargo, a través de entrevistas, declaraciones indirectas y filtraciones, podemos reconstruir una imagen bastante clara de lo que pudo haber sucedido. Recopilar estas migajas de información, por supuesto, ha sido un trabajo arduo. Implica escudriñar revistas del corazón, analizar gestos en entrevistas que parecen inocentes, y estar muy atento a las redes sociales, donde a veces se cuela alguna pista fugaz. Pero ese es el trabajo del buen chismoso, ¿no creen? Una de las teorías más extendidas es que la relación se vio afectada por la presión mediática. Imaginaos estar constantemente en el punto de mira, con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada. La prensa los acosaba constantemente, buscando la confirmación de su romance y alimentando los rumores. Esta presión, sin duda, pudo haber afectado su relación, haciéndola insostenible. Recordemos que la serie Erkenci fue un fenómeno global y con ella, la atención mediática sobre Demet y Can se multiplicó exponencialmente. No podían salir a cenar sin ser fotografiados, ni pasear por la calle sin ser asediados por fans y periodistas. Cada pequeño gesto era interpretado como una señal de amor, y esta constante vigilancia puede ser asfixiante para cualquier relación, especialmente una que se está formando. Además, las expectativas del público eran altísimas. Los fans querían ver a Sanem y Can juntos en la vida real, lo que añadía una presión adicional a la pareja. Otro factor que pudo haber influido es la diferencia de personalidades. Demet es conocida por su carácter extrovertido, alegre y cercano. Siempre sonriente, siempre dispuesta a interactuar con sus fans. Can, por su parte, tiene una personalidad más reservada, intensa y, en ocasiones, un poco arrogante. Su imagen pública, en ocasiones, ha sido tildada de distante y poco accesible. Estas diferencias, aunque no son necesariamente negativas, pudieron haber generado conflictos y tensiones en su relación. Imaginemos una cena romántica, Demet, radiante y charlatana, y Can, quizás más reflexivo y callado. Aunque ambos son encantadores a su manera, estas diferencias en sus formas de ser podrían haber causado fricciones. En una relación que se está construyendo, la compatibilidad de personalidades es crucial, y las diferencias demasiado marcadas pueden ser difíciles de superar. Pero la teoría más recurrente y quizás la más dolorosa para los fans, apunta a una decepción amorosa. Se dice que Demet se sintió utilizada por Can para promocionar la serie y aumentar su popularidad. Al parecer, Can no estaba tan enamorado como ella y, cuando la serie terminó, la relación se enfrió rápidamente. Esta teoría se basa en algunas declaraciones que Demet hizo después de la ruptura, en las que hablaba de sentirse decepcionada y traicionada. Si esto fuera cierto, sería una situación muy triste. Imaginaos entregar vuestro corazón y descubrir que la otra persona no siente lo mismo. Es una experiencia devastadora que puede dejar cicatrices profundas.
Esta teoría además se alimenta de ciertas actitudes de Khan después de la serie. Algunos interpretaron su rápida partida a Italia y su enfoque en proyectos internacionales como una señal de que no estaba realmente interesado en construir una relación a largo plazo con Deme. Khan, por su parte, nunca ha hablado directamente sobre su relación con Demet. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a él han asegurado que la ruptura fue mutua y que ambos decidieron seguir caminos separados porque no eran compatibles a largo plazo. También se ha rumoreado que Khan estaba enfocado en su carrera internacional y que no quería comprometerse en una relación seria en ese momento. Estas fuentes cercanas a Khan, por supuesto, siempre son difíciles de verificar. A menudo son personas que buscan ganar notoriedad a costa de la vida privada de los famosos, o que simplemente repiten rumores sin tener información de primera mano. Sin embargo, estas versiones también son importantes para construir una imagen completa de la situación, aunque siempre debemos tomarlas con pinzas. La ambición profesional de Khan es innegable. Siempre ha sido muy claro en su deseo de triunfar a nivel internacional, y es posible que en ese momento de su vida, una relación seria no encajara en sus planes. Pero la realidad es que nunca sabremos la verdad completa. Lo que sí sabemos es que la ruptura de Demet y Khan fue un duro golpe para sus fans, que esperaban verlos juntos y felices para siempre. Y lo que también sabemos es que a pesar del tiempo que ha pasado, la herida sigue abierta. La prueba de ello es la cantidad de comentarios y mensajes que todavía se pueden encontrar en redes sociales, expresando la nostalgia por la pareja y la esperanza de una reconciliación. Los fans siguen analizando cada una de sus publicaciones, buscando alguna señal que indique que el rencor ha disminuido y que una amistad, o incluso algo más, podría ser posible en el futuro. De hecho, en los últimos años ha habido algunos intentos de reconciliación, pero ninguno ha tenido éxito. Se dice que han coincidido en algunos eventos, pero que han evitado cruzarse. También se ha rumoreado que han intentado hablar por teléfono, pero que la conversación no ha llegado a buen puerto. Parece que el rencor es demasiado grande y que las heridas son demasiado profundas para sanar. Estos intentos fallidos de reconciliación son, en cierto modo, aún más tristes que la propia ruptura. Demuestran que las cosas no son tan fáciles como perdonar y olvidar. A veces las heridas emocionales requieren mucho tiempo para sanar, y es posible que nunca se curen por completo. Además, la presión del público y las expectativas de los fans pueden dificultar aún más el proceso. Es una pena, porque eran una pareja que tenía mucho potencial. Tenían una química increíble, un magnetismo que traspasaba la pantalla y una conexión que hacía soñar a sus fans. Pero como suele suceder, la realidad superó la ficción y la historia de amor terminó en un amargo desencuentro. La magia que compartían en pantalla era innegable. Era como si los personajes de Sanem y Khan hubieran cobrado vida a través de ellos. Esta conexión tan fuerte, sin embargo, podría haber sido una trampa. A veces la química en la pantalla no se traduce en una compatibilidad real en la vida personal, y las expectativas creadas por los personajes pueden ser difíciles de cumplir. ¿Y entonces, quién rompió su amistad? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja. No creo que se pueda culpar a una sola persona. La presión mediática, las diferencias de personalidad y una posible decepción amorosa, todo esto contribuyó a la ruptura. Al final, ambos tomaron caminos separados y decidieron dejar atrás una relación que, por mucho que nos gustara, no funcionó. Es fácil caer en la tentación de buscar un culpable, de señalar con el dedo a uno u otro. Pero las relaciones son complejas y rara vez hay un único responsable de su fracaso. Es más probable que sea una combinación de factores lo que lleva a dos personas a separarse. Pero no todo está perdido. A pesar de la ruptura, Demet y Khan han seguido adelante con sus carreras y han logrado grandes éxitos. Demet ha protagonizado varias series y películas que han sido un éxito de taquilla, mientras que Khan ha triunfado en Italia y en otros países. Ambos han demostrado ser talentosos y trabajadores y se han ganado el respeto del público y de la crítica. Su éxito profesional después de la ruptura demuestra su resiliencia y su capacidad para seguir adelante a pesar de las dificultades. Han sabido canalizar su energía en sus carreras y construir un futuro brillante, demostrando que la vida continúa después de un desamor. Y quién sabe, quizás algún día se reconcilien. En el mundo del espectáculo todo es posible. Tal vez el tiempo cure las heridas y les permita volver a ser amigos. O tal vez no.
Lo que sí es seguro es que su historia de amor quedará grabada en la memoria de sus fans, y que siempre serán recordados como una de las parejas más emblemáticas de la televisión turca. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Aunque la reconciliación parezca improbable en este momento, nunca se sabe lo que depara el futuro. Quizás algún día, el tiempo y la distancia les permitan ver su relación con una nueva perspectiva y encontrar la manera de sanar las heridas. Así que amigos, esta es la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia de amor, de fama, de presión y de desamor. Una historia que nos recuerda que a veces, la realidad es más complicada que la ficción y que los finales felices no siempre son posibles. Una historia que nos enseña sobre la presión de la fama, las dificultades de mantener una relación en el ojo público, y la importancia de la compatibilidad y la honestidad en cualquier relación. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por estar aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo os haya gustado y que hayáis disfrutado descubriendo los secretos de la ruptura de Demet y Can. Espero haberles dado una visión más completa y detallada de esta compleja historia, aunque como siempre, la verdad completa seguirá siendo un misterio entre ellos dos. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo y compartir vuestras opiniones sobre esta historia. ¿Creéis que algún día se reconciliarán? ¿Quién creéis que tuvo la culpa de la ruptura? Me encantaría saber lo que pensáis. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. ¿Cuál creen que es la versión más acertada? ¿Tienen alguna información adicional que puedan compartir? Los comentarios son el corazón de este canal. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle like a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, lo más importante, suscribiros a mi canal para no perderos ningún chisme turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama y nosotros tenemos los mejores asientos. Adiós.